justo cuando Israel estaba a punto del colapso. Su domo de hierro prácticamente está inservible, sus principales bases militares habían sido atacadas por misiles iraníes, incluso su Ministerio del Interior también fue atacado el fin de semana pasada. Solo necesitaban un ataque más de Irán para entrar en serios problemas. Y entonces sale al rescate Estados Unidos este fin de semana, bombardeando Irán en un ataque que hoy sabemos, según medios estadounidenses, fue fallido. Lo reporta incluso hasta la misma CNN, lo reporta ABC News, lo reporta CBS, todos los medios de comunicación, hasta Fox News, incluso CBS, lo está reportando también, hasta el mismo Fox News estaría reportando pues que el ataque no era lo que se había dicho. Sale ayer Donald Trump furioso a decir que eran fake news, pero finalmente hace un alto al fuego para darle a Israel un respiro y poder reorganizarse. Era un alto al fuego que se supone que iban a respetar. E Israel traicionó a todos. Traicionó a Irán, traicionó a la comunidad internacional, pero sobre todo traicionó a Donald Trump, que no habían pasado ni 48 horas desde que Trump le salvó el pellejo. Literalmente, si Donald Trump no hubiera intervenido para imponer ese alto al fuego, amigos, Israel hoy no estaría en pie. Así de simple, fue una intervención desesperada la de Washington. ¿Cómo le paga Netanyahu esa intervención a Donald Trump? Traicionándolo, poniéndolo en ridículo, no respetando el cese al fuego que el mismo Donald Trump me dio personalmente, después de que, por cierto, Donald Trump ayer sufrió un revés, una base estadounidense en Qatar, y se da cuenta de la gravedad de las cosas. En lugar de que Estados Unidos conteste el ataque, Donald Trump pone el alto al fuego, evidentemente para intentar evitar el cierre del estrecho de Hormuz y una escalada en todo Medio Oriente. Y mientras, pues Irán confía en esto, bajan la guardia y adivinen qué. Cuando se da la espalda a Irán y baja la guardia, Israel aprovecha el caos para reventar a Irán con un bombazo tras bombazo tras bombazo que no se había visto en todo el conflicto. Fue una trampa. Pero fue una trampa para cualquiera, en el que hoy Donald Trump, incluso para que el mismo presidente de los Estados Unidos esté molesto y diga que está muy decepcionado de Israel, vean ustedes esto. Sí, lo violaron, pero Israel también lo violó. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salió y lanzó una carga de bombas como nunca he visto antes. La mayor carga que hemos visto. No estoy contento con Israel. Ya sabes, cuando digo, ok, ahora tienes 12 horas, no sales en la primera hora y simplemente dejas caer todo lo que tienes sobre ellos. Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana porque el único cohete que no cayó, que fue disparado, quizás por error, no cayó. No estoy contento con eso. Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué coño están haciendo. ¿Lo entiendes? ¿Van a intervenir en esto? ¿Hará algo al... No quiero que exista ninguna duda de que esas fueron las palabras de Trump. Nosotros lo tradujimos al español, pero les voy a mostrar el video original porque nunca falta quien llega aquí desconfiado y tienen toda la razón. Qué bueno escuchar también las palabras de Trump en inglés para que vean que es verdad que lo dijo. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what, we basically... Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la manera en la que Israel le paga al que le salvó el pellejo
apenas hace menos de 48 horas. Y ahora, por cierto, Israel está demostrando que pues le agradece, dice, a Estados Unidos, después de que vimos esa actitud tan salamera de Netanyahu el fin de semana diciendo: señor presidente, usted es grande, es maravilloso, el poderío inmesurable que usted tiene y la sabiduría. Y miren hoy lo que hace. Y exponen, por cierto, que Israel no es aliado de nadie, que es el amo y señor del desastre. Y miren, se los voy a explicar con datos, no con opiniones nada más. Porque el alto al fuego fue anunciado inicialmente por el mismísimo Donald Trump apenas ayer. Estamos hablando de que a la 1 de la madrugada, hora de Washington, fue publicado en su red social Truth Social este mensaje que decía: la paz es posible si todos cooperan. Israel e Irán ya habían aceptado para ese momento pues cesar todos los ataques de forma inmediata. Esa publicación, amigos, fue compartida más de 20 millones de veces en las próximas 6 horas solamente para dejar a Donald Trump en ridículo. Este era un logro importante porque se hablaba de detener la escalada después de tantos bombardeos cruzados el fin de semana que había dejado al menos 183 muertos en Siria, en Líbano, en Irak, en Irán, según la Media Luna Roja iraní. Entonces, no nada más estábamos hablando de un conflicto con Irán. Fuentes del mismo Ministerio de Salud sirio, pero apenas pues tocamos hoy y ya vemos cómo el gobierno israelí nos despertamos con esta noticia de que había activado la operación Midnight Hammer, en donde no solamente era una acción improvisada, era una reacción a un nuevo ataque. Fue un plan sistemático, amigos, ejecutado por aire con inteligencia previa. Obviamente aquí hubo la coordinación del Mossad. Hubo fuerzas aéreas, hubo unidades tecnológicas. El primer objetivo que atacó Irán fue la sede de la Policía Cibernética de Irán. La destruyeron por completo. Lanzaron bombazos tras bombazos en Teherán a las 4:40 de la mañana, cuando Irán bajó la guardia porque ellos pensaban pues que había un cese al fuego. Y con la palabra empeñada del presidente Donald Trump, pues ¿por qué no iban a creerlo? Y luego atacaron una red eléctrica. 6 subestaciones al menos se habla que fueron impactadas con estos misiles tipo Jericó 3 de corto alcance. Fue el bombardeo más grande que se había visto desde este conflicto. Lo mismo dijo precisamente Donald Trump. Dijo, Israel lanzó más bombas como nunca habíamos visto en este conflicto, aprovechando que Irán había bajado la guardia. Hoy las universidades cerraron, los hospitales pues están operando en Irán con generadores porque pues cayeron en la trampa en Irán. Les tumbaron la red eléctrica más importante. Amigos, no es una guerra de defensa, ya estamos viendo cómo es una guerra total. Y después atacaron la sede de la Guardia Revolucionaria. Es decir, fue una emboscada, fue un golpe bajo a todo el aparato militar de la República Islámica. Murieron, al menos de lo que se sabe hasta ahora en esos ataques a esos centros de comando, 41 soldados. Entre ellos se reporta ya el fallecimiento del comandante de la inteligencia interna de Teherán, el general Arash Khatib. Entonces, para que vean de lo que estamos hablando, porque la televisión estatal de Idlib ya tampoco está operando en Irán en estos momentos, están fuera del aire porque también los bombardearon la torre principal de la principal televisora iraní. Bueno, también Israel bombardeó la entrada de la prisión de Evin que decíamos ayer, que es esta seguridad de máxima, pues donde se reporta que supuestamente hay activistas científicos, desertores, la vuelve a bombardear. Entonces, amigos, estamos hablando de cómo Trump se entera de este bombardeo justo cuando se dirigía en helicóptero rumbo a la cumbre de la OTAN en Países Bajos, y lo primero que intenta Donald Trump hacer al enterarse de esto, pues es hablarle a su cuatacho Netanyahu. No, hombre, no te preocupes, a ver, pásame al Netanyahu, me debe un favor. Digo, pues le salvé el pellejo el fin de semana, ni modo que me diga que no. Le dijo que no. Habló con Netanyahu, según reportes de la misma Fox News, está ya confirmando que tuvieron una discusión tensa en la que Netanyahu le dijo, no puedo cancelar el ataque, ya está en curso. Ni siquiera le pidió autorización. Nada, no le confirmó, no le consultó, no le notificó, como quien ya no responde ante nadie. Como que ya se le olvidó que le salvó el pellejo el fin de semana
Estados Unidos, porque si no, Irán los hubiera terminado de masacrar. Fue vergonzoso lo que vimos nosotros la semana pasada, porque Irán tiró ese mito de una Israel pues impenetrable. Si de veras hubieran podido devastar Israel a Irán, no se hubiera metido Estados Unidos con sus B-2 y sus bombas más poderosas que tiene. Si lo hizo fue para salvarle el pellejo de un problema en el que ellos mismos se metieron. Y miren, les diría que me sorprende, pero yo creo que lo platicaba yo con Alba hace un momento. ¿A quién le puede sorprender esto? Es la misma cosa de siempre. Es más, francamente yo diría que Irán tachó un poco, rayó en la ingenuidad. Es el mismo patrón. Israel se mete en una guerra, la provoca, la escala, luego se le sale de las manos cuando explota por completo y cuando ya no puede más, y entonces lo están tundiendo entre todos, pues se hace la víctima. Y cuando todo se les viene abajo, siempre aparece Estados Unidos para salvarles el cuero. ¿Qué hace Israel? Rompe siempre los altos al fuego y ataca por la espalda. Y muchas veces ni siquiera ataca blancos militares. Les encanta atacar hospitales, escuelas, periodistas, televisoras, zonas civiles. Esa es la especialidad de la casa. Los genocidios, las masacres. Antes de que vengan aquí los haters, me da mucho gusto que vengan, ¿eh? No veo muchos, por cierto. Ah, ya vino el primero. Ya vino, ok. Los reto, a ti que me estás viendo. Antes de que vengas a decir que te estoy diciendo mentiras, que yo tengo algo en contra de Netanyahu, no, yo te voy a dar pruebas. Y si me equivoco, te reto a que me desmientas en el chat, pero con datos reales. Dime fechas, dime historia, porque yo te voy a dar fechas, historias, fuentes, datos. Acepta el reto. Mira, Irán, para que nos entendamos bien, y este es un... Si me equivoco, pónmelo en el chat. ¿Sabes cuántos países ha invadido Irán en más de 225 años? Desde finales del siglo XVIII. Con los dedos de esta mano me sobran 5. Ni uno solo. Entonces a mí no me vengan con propagandas para ignorantes, porque la historia es clara. Eso ni Israel ni Trump lo pueden desmentir. En más de 225 años, Irán no ha invadido un solo país en Medio Oriente, ni en el mundo. Uno solo. Ni siquiera después de la Revolución Islámica, en el 79. La única guerra. Y tiene una historia muy interesante que pocas veces hemos hablado. Es más, creo que nunca hemos hablado de esto en el canal. Pero la única guerra que Irán tuvo recientemente fue la guerra con Irak. ¿Y saben por qué pasó esa guerra con Irak? Porque Saddam Hussein, con apoyo directo de Occidente, que luego lo usó y lo agarró como trapo viejo y ellos mismos lo mataron, Saddam Hussein coquetea con Medio Oriente para invadir Irán en 1980. Fueron 8 años sanguinarios, amigos, más de 1 millón de muertos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, Occidente, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido estaban frenados con esa, digamos, temor de que pudieran parar a la revolución islámica. Hagan de cuenta, yo les diría que es una historia tan similar a la de Cuba, con diferentes aristas, porque Estados Unidos estaba haciendo hasta lo imposible por frenar la revolución en Irán. Nada más que allá la revolución era islámica. Y era una revolución para poder sacar al Shah de Irán. Que por si alguien no lo tenía claro, pues el Shah de Irán, por cierto, era básicamente el Fulgencio Batista persa. Era un dictador que puso ahí la CIA en el 53. Después de que lograron tumbar a un gobierno que fue electo democráticamente de Mossadegh, que había osado, y ese era el gran pecado que había tenido, pues que quiso nacionalizar el petróleo de Irán. Y eso, amigos, pues ¿cómo le iba a permitir Londres o Washington? Imagínense que Irán nacionalizara su petróleo. Pues ya no iban a poder saquear todo el petróleo de Medio Oriente si el resto seguía ese ejemplo. Por eso dieron un golpe en la mesa. Por eso Occidente les puso al Shah.
Y le llenaron los bolsillos de armas, de oro, de lujos, de represión, que era brutal. El Shah tuvo una dictadura terrible en Irán. Pero ahí Occidente no decía nada. Mira qué coqueto es el señor. Ay, es bien enojón, ¿verdad? Cómo mata gente, es bien ocurrente. Pero claro, pues era su dictador. Y por más de 2 décadas gobernó Irán como si fuera una extensión de Texas, no más que con turbante. Y cuando el pueblo iraní finalmente se hartó, igualito que lo que pasó en Cuba con Fulgencio Batista en el 59, pues ¿qué hicieron? Le tumbaron el régimen. Y claro, pues se le cerró el mundo a Irán, le cayeron todas las sanciones encima. ¿Por qué? Pues porque sabían que si volvían a abrirles la puerta, se les iba a meter otra vez. Vinieron con el aislacionismo. Irán tuvo la misma historia que el pueblo cubano. Les dieron la mano a los gringos una vez y les metieron la bota hasta el cuello. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos después de que cae el Shah? Pues se aísla a Irán porque cierran, todas las sanciones caen sobre Irán y desde entonces Irán no ha vuelto a invadir a nadie. Cero, nada. Estamos hablando, amigos, de este dato poderoso, pero que también desde 1988 hasta hoy, más de 35 años, amigos, en donde no se han cruzado fronteras ocupadas, no se han lanzado ofensivas. Ya no digo de estos más de 200 años. Ya digo de que si ustedes se fijan bien, ahora comparando esto con la historia de Israel, que es historia, a mí no me culpen por la historia. Desde que se fundó Israel en 1948, las guerras no han parado. No han parado una sola década. Y yo no estoy acusando a nadie, nada más les estoy dando un recuerdo de la historia. Miren, se crea el Estado de Israel. No pasaron ni unas cuantas horas después de que declararon su independencia y ya estaban en guerra. Literalmente no pasó ni un día. Esa misma noche que se declara la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, Egipto, Siria e Irak le declararon la guerra, pues porque Israel nace ocupando territorio palestino con limpieza étnica incluida. Ahí están los archivos de la ONU. Si alguien dice que miento, díganme ustedes sus fuentes. El mismísimo plan de partición que ellos violaron desde el minuto 1. Allí empezó esta historia militar, amigos. Y desde entonces no ha pasado una sola generación sin que abran otro frente de guerra. ¿Con apoyo de quién? Pues de quién más. Estados Unidos, que fue el primer país que reconoció a Israel como Estado 11 minutos después de su creación, de la independencia de Israel. Declaró su independencia y 11 minutos después ya estaba Estados Unidos reconociéndolo como Estado. Y no solamente fue un reconocimiento diplomático. Después de esos años, pues empezaron a llegar los misiles a Israel, las armas para exterminar al pueblo palestino, para robarles cada vez más territorio, el dinero, la cobertura internacional. Primero, y fíjense porque esto tiene una historia muy importante y les voy a robar un minuto de atención porque aquí hay un dato muy oscuro que no se dice. Comienza a llegar dinero a mares de Checoslovaquia con el visto bueno de Stalin. ¿Qué tenía que ver esto? Bueno, ya en los 50 todo eso, amigos, estaba pasando por el control de Washington y desde ahí cada guerra que lanzó Israel la lanzaba sabiendo que alguien más los iba a cubrir, pues si no le daban la mano. Y eso, amigos, fue un patrón que se repetía, porque no estamos hablando nada más de una guerra simple. Estamos hablando, como dicen por ahí, de un patrón de... Estaba yo viendo un dato, hace unos momentos, en donde decía, iba averiguando esto, que Israel ha estado en 15 guerras desde su creación. ¿Cómo va a estar en 15 guerras? Si en lo que llevamos de noción histórica en la vida adulta, pues les puedo contar más que eso. No, amigos, estamos hablando de docenas de operaciones militares, estamos hablando de invasiones, de bombardeos, de campañas encubiertas. Fíjense, nada más entre 1948 al 2024, porque todavía está contando, ¿verdad? Y miren ya cómo vamos. Nada más en este periodo de creación, Israel ha atacado y ha invadido al menos a 7 países distintos de manera oficial. Eso sin contar todas las operaciones encubiertas, A ver, atacó a Irán, ha atacado a Yemen, atacó a Sudán, a Kurdistán iraquí,
Hay números ahí. Atacaron a Egipto en el 48, lo atacaron otra vez en el 56, en el 67, en el 73. 4 guerras con un solo mismo país, Israel contra Egipto 4 veces. Bombardearon Siria en el 48, en el 67, en el 73. ¿Ven el patrón? Hasta hoy han lanzado más de 400 bombardeos documentados en suelo sirio. Datos del mismo Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Invadieron Líbano. Muchas veces, en el 78, en el 82, se quedaron ocupando, le robaron un pedazo a Líbano. Hasta el 2000. En el 2006, otra ofensiva brutal. Irak, misma historia. En el 81, destruyeron un reactor nuclear en Irak también. El reactor nuclear de Osirak. Vuelven a atacar Irak en el 2019, en el 2020. Atacaron Sudán 2 veces. En el 2009 y en el 2012, Gaza ni les cuento, literalmente ya esa historia se la conocen. Gaza lo atacaron en el 2008, en el 2012, en el 2014, en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2024 y sigue en el 2025. Esos no son ataques selectivos. ¿Quién es el agitador? ¿Quién es el problemático? 7 países atacados en tan corta creación, amigos. Y bueno, si contamos todas las grandes guerras, que además no estamos viendo las pequeñas operaciones encubiertas, no acabamos, Ahí esa cifra se nos va a más de 200. Los ataques selectivos, los asesinatos, que está documentado por ONU, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por la Cruz Roja. Es decir, las organizaciones internacionales, amigos, están hasta aquí. Y ahora comparen eso con Irán. Porque cuando sale la OTAN a decir que Irán es un generador de problemas en Medio Oriente, bueno, Irán desde 1979 no ha tenido una sola guerra ofensiva. La única guerra, repito, fue la de Irak, en el 80, que duró 8 años, y que fue respaldo de Estados Unidos, Ya les comentaba el antecedente de esto. Pero de ahí en fuera, pues ¿qué sigue? No hemos visto nada más. Y todavía nos quieren decir pues que Israel tiene derecho a defenderse y pues que es normal, ¿no? Eso no es normal, amigos. Ese concepto de defensa en donde hay que declararle la guerra prácticamente pues a todo Medio Oriente y que encima se escuden con un discurso tan torpe como el del antisemitismo cada vez que alguien los quiere criticar. No, eso no es antisemitismo. Esto no tiene que ver con odio. Para los que están aquí en el chat, 2 o 3, esto se llama... Te voy a enseñar de qué se trata todo esto, de algo que a lo mejor no conoces, pero es muy simple de aprender. Repite después de mí. Historia. Esto se llama contar los hechos sin miedo, sin adorno, sin comerse esa narrativa oficial de siempre. Y lo más curioso, pues es que cuando uno investiga quiénes fueron los fundadores del Estado moderno de Israel, pues se encuentra con alguien que casi nadie quiere decir, más que el doctor Jalife es de los pocos que lo dice, Muchos o la gran mayoría de los creadores del Estado de Israel ni siquiera eran semitas, no eran judíos semitas. Está documentado incluso por los mismos historiadores israelíes. Shlomo Sand, por ejemplo, lo ha dicho muchísimas veces, pero la gente no lo quiere leer, no lo quiere. Vaya, no es que haya que rascarle mucho, ahí está. Y no es el único que lo dice, vaya, son muchísimos. ¿Quién creó al Estado de Israel? Los líderes sionistas, con un acuerdo precisamente que hablábamos el otro día con la Alemania del pintor austriaco, que emigraron muchos de Palestina, por cierto, viniendo ¿de dónde? Pues de Europa, y de Europa del Este, No venían del desierto de Judea. Eso se montaron de una historia, se montaron de un libro sagrado y lo agarraron como excusa. Eran descendientes de los házaros. Los házaros, para los que no saben, era un antiguo reino túrquico del Cáucaso, que sí, después adoptó el judaísmo como religión oficial en la Edad Media, pero ellos no venían de Jerusalén. ¿Saben de dónde venían? De Ucrania. Son ucranianos. Son de Georgia, son del sur de Rusia, son de Kazajistán. Y eso, amigos, es muy evidente, ni siquiera hay que rascarle mucho. ¿Sabían ustedes que más del 15% de la población de Israel es rusoparlante? Nadie se ha preguntado por qué.
¿Por qué más de 1.300.000 personas hablan ruso como lengua materna secundaria? Son datos del mismo Ministerio de Absorción de Inmigración de Israel. Entonces, no es casualidad. Llegaron estas oleadas masivas desde que se cayó la URSS. Pero el vínculo histórico, amigos, pues viene, si le rascan mucho. Bueno, escuchaba yo el otro día un discurso de Nicolás Maduro y yo dije, ¿será? Y me metí a averiguar eso, porque estaba hablando de Benjamín Netanyahu. Pues sí es cierto, resulta que Netanyahu, sí, él nació en Tel Aviv, pero sus orígenes ancestrales no son de ahí. El papá de Benjamín Netanyahu era polaco, su abuelo era ucraniano. Entonces, toda su raíz familiar viene del mundo ruso ashkenazí. No son judíos sefardíes, no son misrajíes, que son los verdaderos judíos, los que sí tienen origen semita, ¿eh? El semitismo de Medio Oriente, pues es ese, es de Medio Oriente. No puede ser hecho en China si lo fabricaste en México, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando alguien se indigna porque uno critica las acciones de Netanyahu y te suelta ese comodín de antisemitismo, perdón, amigos, pero hay que responderle con una sola palabra: historia. Porque esto no es antisemitismo. Esto se llama saber de dónde viene cada quien. Se llama saber que los palestinos, los sirios, los libaneses, esos también son pueblos semitas, nativos, ancestrales. Que hablar de Netanyahu, de su política expansionista sobre las bombas en Gaza, pues eso, amigos, eso no es hablar de antisemitismo, eso es defender a los pueblos semitas. Esa es la realidad que nadie nos quiere contar. Y bueno, pues perdón que me haya desviado un poco del tema, pero me parece que es sumamente interesante y muy relevante decirlo, porque ahora se quiere vender otra vez esta traición frente a la que el mismo Donald Trump hoy se siente, pues, traicionado, pues como una respuesta de su derecho a la defensa cuando tenían un acuerdo de tregua. Y entonces simplemente no tiene sentido. No tiene sentido, pero este es un patrón que se ha repetido muchas veces. Quiero dictadura, dice Agus Flow. Sergio López, gracias por tu superchat. Cristian Kadirov, sí, nunca falta, ¿no? Que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Que si ya anda por aquí uno que otro hate, muchas gracias, Víctor Hugo, por tu superchat. Si anda por aquí uno que otro hater, pues qué bueno, a lo mejor su presencia aquí puede ayudar a abonar algo y tal vez no lo hacían de mala fe, sino que no conocían el origen de la fundación. Y estadísticamente hablando, pues cuántos conflictos ha causado cada país en cada región, cuántas invasiones, cuántas operaciones militares, ¿no? Steven Patrick dice, interesante lo que nos has dicho, Víctor, muchas gracias. No hay que hacer tratos con los sionistas racistas. El problema en sí no es el sionismo. Digo, cada quien puede creer en lo que quiera. Yo respeto ese derecho de creer en lo que cada quien quiera. Lo que no respeto es que alguien crea que para existir tiene que matar a los demás. Porque entonces ahí sí ya estamos en un problema. Y en un problema muy gordo, ¿eh? Gracias a nuestro amigo Irving Alberto por tu superchat. Dice, has dicho la verdad. Muchas gracias, querido amigo. Y gracias a todos los que se han conectado en esta transmisión y nos vemos en unas horas en la siguiente.